Hoy les queremos traer ese recorrido por las funcionalidades inteligentes que han revolucionado nuestra plataforma y que están diseñadas para ayudarlos a ahorrar tiempo, automatizar tareas y tomar decisiones más acertadas para sus negocios. Y ya que, bueno, para comenzar como este recorrido por Colombia, yo te quería preguntar, ¿a ti de pronto te ha tocado, en las empresas que has trabajado, realizar transacciones bajo contrato de mandato? Sí, yo sí llegué a escuchar sobre el tema del contrato de mandato y de hecho era una de mis principales preocupaciones, como asegurarme que precisamente la facturación se estuviera haciendo correctamente. Imagínate que pues cualquier error ahí podría significar problemas legales o pérdidas económicas, así que es algo que me inquietaba mucho. Y justamente pensando en eso, desde Alegre, a través de la contabilidad inteligente que hicimos para este año, traer esta nueva funcionalidad que es la funcionalidad de ingresos para terceros. ¿Qué nos va a permitir? Vamos a poder activar esa opción para quienes somos facturadores electrónicos, que yo sé que aquí todos estamos súper juiciosos con facturación electrónica. Y luego de activar esa opción, yo voy a poder, al momento de crear la factura de venta, poder seleccionar si esa operación obedece a un ingreso para tercero. ¿Qué me va a permitir? Primero, que yo pueda definir de los ingresos que tengo en esa factura, cuántos son propios y cuántos son para un tercero. Y segundo, pues al tener esta discriminación voy a poder llevar contablemente ese ingreso para un tercero como un pasivo. Entonces me va a permitir tener mucho ese orden. Y algo que a mí me encanta es que además esto se vincula con la sección de reportes. Entonces yo luego de realizar esa factura voy a poder ir a mi sección de reportes y generar un exportable de operaciones bajo la modalidad de mandato. Esto me va a dar todas esas transacciones que yo realicé con operaciones a favor de terceros. ¿Y por qué es importante esto? Porque en Colombia tenemos que generar una certificación para poder soportar costos y deducciones donde yo relacione cuáles son esos terceros con los que tuve operaciones de mandato. Entonces, mira que con esta funcionalidad yo sé que va a ser muy fácil para nuestros usuarios en Colombia poder resolver todos esos dolores, todas esas dudas que tú tenías, por ejemplo. Juli, sabemos que para los contadores un reto gigante es poder cumplir con todas las obligaciones fiscales de esas empresas que asesoran, estar al tanto de cada fecha importante, que no se pase ninguna. Eso puede ser un dolor de cabeza. Entonces, podríamos contarles por aquí un poquito más acerca del calendario tributario que tenemos. Entonces, para explicarles un poco del calendario tributario, esto hace parte de una funcionalidad que les voy a presentar más adelante, que es el espacio contador, que también les va a gustar mucho, donde básicamente yo, cada que vinculo una de las empresas que asesoro, que, un dato curioso, no necesariamente tiene que ser una empresa que esté en Alegra, yo puedo empezar aquí a vincular todas esas empresas que asesoro. Basados en el NID, nosotros vamos a generar un calendario tributario con esas obligaciones fiscales que debemos cumplir, que debemos estar pendiente, que sabemos que tenemos declaraciones de IVA, tenemos declaraciones de industria de comercio, la época de exógena. Entonces vamos a tener todo ese calendario con las fechas de vencimiento y muy importante, vamos a poder configurar notificaciones para que, según la cantidad de días que yo requiera, por ejemplo, que me avise una semana antes o 15 días antes o un mes, para los que nos gusta estar mucho más prevenidos, y que esa notificación me llegue al correo electrónico que yo registre diciéndome, oye, mira, esta obligación está próxima a vencerse, entonces para que tengamos mapeado todo este concepto. Y ya que hablamos como de estas funcionalidades exclusivas para contadores y de tener todo al día, Jackie, me gustaría también aprovechar para explicarles esta otra funcionalidad que es la de la importación de datos desde la DIAN. En Alegra, pensando en eso, quisimos traer esta funcionalidad donde yo me puedo conectar directamente a la DIAN, o sea que el proceso lo puedo hacer de dos formas. A mí me gusta mucho el primero, que es a través del token que yo puedo generar cuando ingreso a la página de la DIAN en la sección facturando electrónicamente, descargo ese token, lo traigo a Alegra y simplemente al darle sincronizar me voy a traer todos esos documentos que tengo registrados en la DIAN. Eso incluye facturas de venta, compras y contactos. Al tener todo esto, pues voy a poder importarlo y estar seguro de que la información que tengo en mi software contable va a coincidir con la información que tengo registrada en la DIAN. Jackie, aprovecho ya que estamos hablando de contadores. ¿Te acuerdas cómo estábamos en mayo los contadores o incluso en las empresas?
Mm, Uf, sí, claro, claro que me acuerdo, Juli, en mayo tenía pues tengo varios amigos que son contadores y me acuerdo que no daban abasto con la cantidad de obligaciones a presentar porque creo que ese mes se juntó todo y literalmente era como ver el estrés, incluso en redes sociales. Recuerdo que por esos días estábamos en la celebración del Día de la Madre y veía que todos publicaban que ya no podían ni siquiera estar tranquilos en esa fecha. No sé, ¿tú cómo lo viviste, Juli? sí, Jackie, totalmente de acuerdo contigo. Y hago la pregunta, sé que ahora nos escribieron que por ahí nos estaban viendo contadores, contadoras. Y yo me acuerdo que mayo fue en Colombia una época de mucho trabajo porque se nos juntaron los vencimientos de varias obligaciones fiscales. Entonces, normalmente teníamos que presentar exógena, pero por ahí se nos juntaron vencimientos de las declaraciones de IVA, de industria y comercio, y cuando tenemos operaciones en diferentes municipios, pues imagínate todo el trabajo. Tengo colegas que me veían como tranquilo y me decían, pero vos no estás como tan estresado, ¿qué pasa? Y es que pues, yo la información exógena, por ejemplo, la hago a través de una funcionalidad que tenemos en Alegra, que tenemos una sección para Colombia exclusiva para información exógena, donde yo puedo generar esos formatos principales que necesito presentar. Y este año tenemos uno nuevo que es el formato 2276, donde podemos presentar las rentas de trabajo y pensiones, entre otras. ¿Cómo funciona? Cuando yo ingreso a este reporte, voy a hacer por una única vez una configuración inicial. Y es que en Alegra les vamos a mostrar esas cuentas de activo y pasivo que tuvieron movimientos y los conceptos asociados al formato 2277 información exógena. Como usuarios, ¿qué tenemos que hacer? Validar que las cuentas contables estén asociadas a un concepto. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta contable para cesantías, pues asociarla a ese concepto, o si tengo una para pago por salarios. Una vez hago eso, pues guardo esa configuración y luego genero el exportable. Ventajas de este exportable, que se va a generar un archivo de Excel con la misma estructura que tiene el prevalidador de la DIAN. Entonces, ¿qué tengo que hacer como usuario de Alegra? Validar que esa información esté correcta en este archivo de Excel y la puedo copiar y pegarla directamente en mi prevalidador. Entonces ahí ya aquí nos ahorramos un montón de tiempo. Tengo colegas que incluso ya tenían todo planeado, todo configurado desde el año anterior y en este simplemente pues lo que hicieron fue ya descargar sus formatos y presentar la información exógena. Ya que estamos hablando de estos temas, pues quiero presentarles otra funcionalidad que yo sé que también muchos la esperaban, y es que cuando estábamos en mayo con todas estas obligaciones, sabíamos que la DIAN había emitido una resolución que era la 031, donde nos decía que a partir del 1 de agosto de este año, del 2024, las presentaciones del formato de retención en la fuente iban a tener algunas novedades. Dentro de las más importantes es que íbamos a tener que discriminar las retenciones en la fuente practicadas a personas naturales y a personas jurídicas. Entonces, en Alegra quisimos anticiparnos a esto y el 1 de agosto lanzamos esta funcionalidad donde, muy similar a lo que sucede con información exógena, pero utilizando inteligencia artificial, lo que hacemos es que asociamos todos esos conceptos de retención en la fuente que tienes creados en Alegra con los conceptos que tiene el formulario 350. Como usuario, nuevamente, solo tengo que validar que la información esté correcta y generar el exportable. Una vez lo genere, pues este va a tener la misma estructura del formulario 350. Entonces, simplemente es copiar esta información y llevarla al Muisca para su presentación en la DIAN. Y para cerrar con broche de oro estas funcionalidades que tenemos para Colombia ya aquí, quiero presentarles esta funcionalidad que es el conciliador fiscal. Y es que en Alegra dijimos, bueno, tenemos mayo, donde tenemos todas estas obligaciones, aparte el cambio en el formulario 350, y tenemos algo que también es muy importante en nuestras empresas y para los contadores, y es cómo concilio yo esa información que tengo en la DIAN, cómo me aseguro que eso que tengo allá sí esté correctamente contabilizado en mi software. Entonces, a través del conciliador fiscal, lo que yo puedo hacer es hacer esa conexión con la DIAN, como ya les expliqué en su momento, mediante el token que puedo generar desde facturando electrónicamente o descargándome el archivo en esa misma sección que tiene todo el histórico de mis documentos. Hago esa conexión y lo que va a hacer Alegra automáticamente es que me va a hacer un match entre los documentos importados y lo que tengo contabilizado. Entonces, si están ambos lugares, tranquilos, no nos tenemos que preocupar porque Alegra automáticamente va a hacer esa conciliación. Y adicionalmente me va a resaltar en amarillo esos documentos que tengo en la DIAN y que también tengo contabilizados, pero que puedan tener por ahí alguna inconsistencia, por ejemplo, en un NID, en el nombre del contacto, y en rojo, esos que están en la DIAN, pero no están contabilizados en Alegra.
Y en ese caso, ¿qué puedo hacer? Tenemos la funcionalidad para que automáticamente podamos darle el check y registrar ese documento si cumple con todas las condiciones luego de que lo revisamos. Y Alegra va a contabilizarlo y a generar el comprobante contable. Vámonos entonces a contarles esas funcionalidades que trajimos para todos nuestros países, para todas las versiones. Claro que sí, ya aquí una funcionalidad que tenemos para todos los países en los que está Alegra es la funcionalidad de poder acceder a la cuenta a través de un link mágico. ¿Cómo funciona eso? Con el correo electrónico que yo me registré, pues voy a poder a través de la opción de ingresar con link mágico, darle clic, copiar mi correo y a ese correo electrónico me va a llegar un enlace. Yo ingreso a mi correo electrónico, le doy clic a ese enlace y ya inicié sesión en Alegra. Voy a poder entrar sin tener que acordarme de la contraseña. Muchos me preguntan, Julián, pero esto es un proceso seguro y no tengo una contraseña. Es un proceso seguro y justamente pensando en eso, ese enlace que les enviamos pues va a funcionar cada 30 minutos, es decir, a los 30 minutos ese enlace va a caducar. Entonces, si en algún momento alguien ingresa después a tu correo, pues así ingrese a ese enlace, no va a tener acceso a Alegra porque tendrías que generar un token nuevo para poder acceder. Y bueno, también algo que de lo que hablábamos hace un momento era pues el tema de esas facturas que también a veces se enredan y que se las he enviado al cliente, pero que no tengo cómo saber que la recibió, no tengo cómo demostrarle que efectivamente yo le había enviado esa factura por correo y eso pues se vuelve un dolor al momento como de hacer ese cobro precisamente. Así es, ya aquí nos ha pasado a todos, o que envía uno la factura por correo y el cliente le dice nunca me llegó, tal vez revisa la carpeta de spam a ver si ahí está, y entonces cuando vamos a gestionar los cobros se complica un poco. La funcionalidad que tenemos en Alegra para solucionar este dolor es que puedes enviar facturas a tus clientes por WhatsApp en segundos. ¿Y por qué en segundos? Porque es muy simple. Vamos a ir a la sección de configuración, yo voy a adicionar cuál es ese número de WhatsApp al que quiero enviar esa factura y luego cuando yo ingrese la factura en específico vamos a tener una opción donde yo le puedo decir compartir y compartir por WhatsApp. Entonces simplemente cuando le dé ahí se va a enviar eso junto con una plantilla con un mensaje al contacto seleccionado. Entonces ahí no vamos a tener la excusa de que no me llegó al correo o de que llegó a spam. Y lo mejor es que si queremos personalizar esa plantilla para que se adapte a la marca que tenemos como empresa, también lo podemos hacer desde ahí, desde esa misma sección, y ese mensaje va a llegar con esa configuración que nosotros decidamos. Justamente pensando en la seguridad de la información, es que en Alegra tenemos una funcionalidad que es roles y usuarios. ¿Cómo funciona? Yo en Alegra puedo definir unos tipos de usuario que por defecto son un rol administrador, contador, un asistente o un vendedor. Esos van a variar dependiendo del plan que tienes en Alegra, pero lo que te va a permitir es que tú puedes definir qué información puede ver ese usuario, qué información no puede ver o qué permisos le vas a otorgar. Y a veces esto es un proceso muy complejo, pero aquí lo quisimos hacer muy sencillo. Entonces, incluso tú puedes crear un usuario ingresando ese correo electrónico de esa persona y enviándole ese usuario. Entonces a la persona le va a quedar creado ese usuario y simplemente accediendo a su correo ya va a poder tener acceso sin tener que ponernos a hacer configuraciones adicionales. Lo que sí es muy importante es que podamos definir desde ahí cuáles son esos permisos que les queremos otorgar, teniendo en cuenta que el permiso o el rol de administrador es el que va a poder gestionar todo eso, es el que va a tener como el panorama absoluto, pero puede definir. Por ejemplo, no, yo quiero que mis vendedores solo puedan acceder a la información de inventario, porque claro, hay que asegurarnos que tenemos existencia de un producto para poderlo vender, pero no quiero que tenga acceso a mis movimientos bancarios, ni que tenga acceso, por ejemplo, a algún reporte financiero. Entonces, mediante este proceso se va a facilitar mucho eso para que ya no tengamos que tener ese problema de que tenemos que compartir el usuario o la contraseña. En Alegra creamos otra funcionalidad que nos va a permitir reducir ese proceso para que sea más sencillo al momento de yo importar un catálogo de cuentas nuevo a ese software contable. ¿Cómo funciona en Alegra? Pues vamos a ingresar a la sección de contabilidad y vamos a poder descargar una plantilla en Excel donde yo voy a poder copiar los nombres de las cuentas contables. Si quiero adaptarlo a mi negocio en particular, voy a poder crear esas cuentas contables, voy a poder dividirlo en subniveles, la plantilla me va a permitir indicar a qué nivel corresponde cada cuenta
tenemos cuentas que hacen parte que son cuentas mayores, pero tenemos otras que son de movimiento. Entonces, para poder asegurar esto, súper importante, voy a poder definir cuáles son esas cuentas que quiero para que registren movimientos automáticos. Y por movimientos automáticos me refiero a cuando yo ingreso a Alegra y creo una factura de venta. Yo quiero, por ejemplo, que por defecto esos ingresos siempre vayan a una cuenta en específico que se llama ingreso a actividades ordinarias, porque así la quiero llamar en mi catálogo de cuentas. Entonces me va a permitir tener esa flexibilidad, y luego de que tengo esa plantilla, pues la voy a cargar al sistema. Y algo que me gusta mucho de esta funcionalidad es que una vez la cargo, no es que simplemente se carga toda la información de golpe, sino que me va a generar un asistente donde yo puedo validar. Si tengo ya registros creados y tengo ya información en Alegra y la tengo en una cuenta en específico, puedo seleccionar que me traslade ese saldo a una de las nuevas cuentas. Entonces, eso me va a permitir que más adelante no vaya a tener descuadres en mi contabilidad. Entonces, desde ese paso a paso, podemos hacer toda esa importación del catálogo de cuentas. Y me gustaría aquí también mencionar otra funcionalidad que está muy ligada a todo este proceso, y es el de ajustar saldos con comprobantes contables inteligentes. Mediante esa funcionalidad de comprobantes contables inteligentes, yo puedo ajustar los saldos de documentos ya creados, por ejemplo, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, o cuando tengo, por ejemplo, que reclasificar un registro contable, porque lo llevé a donde no era, tengo que reclasificar un ingreso o un gasto, lo puedo hacer mediante esta funcionalidad. Y lo mejor de todo, Jackie, es que tanto en la importación del catálogo de cuentas como en el ajuste de saldos con comprantes contables, siempre está ahí el equipo de soporte de Alegra para guiar a los usuarios en ese proceso y que sea aún el doble de sencillo. Buenísimo, así es, eso es súper importante. Ya saben que cuando están con Alegra, pues tienen todo ese equipo de soporte a su disposición para que puedan precisamente ser guiados en una asesoría paso a paso para realizar ese proceso mediante el acompañamiento, como tú lo dijiste, de nuestros superhéroes de soporte, quienes les van a resolver todas esas dudas acerca de la importación y de la migración desde otros sistemas. Buenísimo, y ya que estamos hablando de temas contables, ¿qué funcionalidad tenemos específicamente para los contadores? Espacio Contador fue esa funcionalidad que me gusta decir que fue pensada y diseñada por contadores y contadoras para contadores y contadoras. Y es que quisimos tener un lugar, una oficina virtual donde el contador pueda tener acceso a esa gestión que hace a las empresas que asesora. ¿Qué me va a permitir Espacio Contador? Que yo pueda vincular cada una de las empresas que asesoro que tienen una cuenta de Alegra y pueda acceder a la información de estas empresas sin tener que estar cambiando de sesión, pidiéndole a la empresa que me facilite otro usuario y otra contraseña. O sea, ya no voy a tener que tener varias pestañas en mi navegador abiertas, sino que simplemente a través de un menú yo puedo intercambiar entre mi espacio contador y la cuenta de Alegra de esas empresas. Me va a permitir entonces acceder más rápido a reportes contables que yo necesito para garantizar una mejor gestión y asesoría de esa empresa. Y adicionalmente, dentro de este espacio, tenemos la configuración del calendario tributario para Colombia y el calendario fiscal para México. Entonces, aquí va a estar integrado todo. Entonces, le va a permitir al contador estar al día con sus obligaciones y poder acceder a la información más rápido, Jackie. Eso está increíble. Y también quisiera mencionar que también, por ejemplo, la pyme puede enviarle esa invitación al contador para darle acceso a su información y ya el contador ingresaría desde ese espacio contador, ya como con un usuario que le permite visualizar toda esa información importante que él necesita para trabajar. Así que puede ser en doble vía, tanto el contador agrega pues a la pyme o la pyme puede enviarle al contador esa solicitud, esa invitación. Súper. Totalmente de acuerdo, Jackie. Incluso, ya que mencionas eso, les voy a presentar esta funcionalidad que es el estado de resultados comparativo. Está disponible para todas nuestras versiones y que fue pensado no solo en el contador y la contadora, sino también en ese emprendedor, en esa emprendedora que necesita tomar decisiones rápido para su pyme. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando ingresemos al estado de resultados, vamos a poder comparar la información entre diferentes periodos. Yo puedo, por ejemplo, hoy que es 18 de diciembre, comparar diciembre del 2024 con diciembre del 2023, o si quiero comparar diciembre con los meses inmediatamente anteriores. Eso me va a permitir ver cuál ha sido la evolución de esa información contable, la evolución de mi utilidad, de mis costos, y está dividido en dos secciones este reporte. Esa sección principal
que es el estado de resultados al que estamos acostumbrados los contadores, y una segunda sección que quisimos llamar vista gráfica, que me resume toda esa información contable y que voy a poder observar a través de gráficos e indicadores. Entonces yo puedo ingresar directamente ahí y ver cuál ha sido la evolución de mis utilidades, tanto desde la utilidad operativa hasta la utilidad neta, y esos principales indicadores de margen y de rentabilidad que también me van a permitir tomar decisiones. Y es, por ejemplo, si tengo un margen bruto del 10%, quiere decir que entonces cierta parte de mis costos están llevando mis ingresos, y así para cada una de las secciones del estado de resultados. Bueno, Jackie, ¿qué tal si cerramos este viaje de funcionalidades con la conciliación bancaria desde Excel? Adicionalmente a esa conciliación bancaria automática que teníamos, que explicamos al comienzo, donde yo me conecto directamente con el banco, también sabemos que hay algunos bancos que nos envían ese estado de cuenta, que nosotros lo generamos en un Excel. Entonces, para facilitar ese proceso de conciliación, también podemos, a través de una plantilla que podemos descargar desde la sección de bancos en conciliación bancaria, subir estos datos de esos movimientos bancarios que tuvimos en el mes, y luego de que lo importe a través de esta plantilla, el proceso va a ser similar al que tuvimos con la conexión directa. Y es que voy a tener los datos de mi plantilla versus lo que tengo en la contabilidad. Y en ese momento, pues haré nuevamente la revisión. Ok, esto es lo que aparece en mi estado de cuenta del banco, esto es lo que tengo en la contabilidad. Hay una transacción que no he registrado, entonces procedo a registrarla mediante un clic, y en Alegra va a quedar todo configurado para que quede registrado en la contabilidad y me genere el comprobante. Entonces, bueno, si les gustó, no olviden de estar pendientes. Próximamente en el nuevo año realizaremos otros webinars, otras masterclass, así que manténganse atentos para que no se pierdan todas estas oportunidades de aprender y crecer juntos. Quiero darte a ti las gracias, Juli, por habernos acompañado, por habernos presentado todas estas novedades que estuvieron muy geniales. Recuerden que con Alegra ganan tiempo y tranquilidad. Entonces, les deseamos un próspero y exitoso año 2025 y nos vemos en la próxima. Chao.